con un tema que es eje de la propuesta de reforma que se plantea, censo y mecanismo de selección de las personas juzgadoras. De todos es conocido que desde las anteriores grandes reformas al Poder Judicial y permanencia de las personas que integran el Poder Judicial de la Federación ha sido basado en un esquema y diseño de carrera judicial. Este esquema y diseño de carrera judicial como garantía a la independencia judicial a la cual nuestro Estado mexicano se encuentra comprometido a través de diversos instrumentos internacionales, se trató de reforzar mediante mecanismos de selección rigurosos que tomaran en cuenta los méritos de las personas que integran el Poder Judicial de la Federación, así como su preparación. Este ha sido el eje que ha conformado el diseño de la carrera judicial y que hasta este momento es el que ha regido en aras de garantizar la independencia judicial. Aquí hemos visto que dentro de las principales o fundamentos que han dado sentido y razón a esta propuesta de reforma es establecer mediante, y así se ha propuesto, un diseño diferente que proporcione legitimación democrática de las personas que están en titularidad de los cargos de los órganos jurisdiccionales, para que a través de esa legitimación democrática, de acuerdo a lo que se ha establecido en esta propuesta de reforma, se garantice la independencia judicial. Nosotros hemos visto que los diferentes instrumentos internacionales que rigen y que regulan lo relativo a la independencia judicial como garantía del derecho humano de las personas al efectivo acceso a la justicia, no establece un sistema tasado o específico para la selección de las personas que integran el Poder Judicial de la Federación. Entonces, en este primer esquema que venimos señalando y de acuerdo a lo que conocemos en función de esta propuesta de reforma, maestro Marco Antonio, quisiera preguntarle ¿cuáles son los criterios que usted considera deben considerarse indispensables en ese proceso de selección de todas las personas que conforman el Poder Judicial de la Federación? En este caso, la reforma toca cada uno de los cargos que integran el Poder Judicial de la Federación, así como de organismos o colegiaciones diferentes que aún no están todavía incluidos dentro de esta conformación estructural del Poder Judicial de la Federación, como el Tribunal de Disciplina. Entonces, en esta medida, de acuerdo a su consideración, ¿cuáles son esos criterios que se deben de considerar indispensables en este proceso de selección, tanto de ministros, magistrados electorales, magistrados en materia de disciplina, magistrados de circuito y jueces de distrito, a fin de que esos procesos de selección garanticen la imparcialidad e independencia de las personas juzgadoras? Buenas tardes. Simplificando la respuesta a la pregunta, para mí sería la carrera judicial. Y en función de esto, considero que debe tomarse en cuenta la experiencia, la trayectoria dentro del Poder Judicial, la experiencia en la función jurisdiccional y desde luego los programas, capacitaciones, exámenes que ahorita contempla la ley de carrera del 2021 para que las personas sean más idóneas para poder desempeñarse como juzgadores. Creo que toda esta reforma en el Poder Judicial
que se plantea buscar la legitimidad de los juzgadores. Sin embargo, se mueven distintas circunstancias que actualmente tenemos y se pierden algunos beneficios, como es meritocracia, ¿no? que ahorita nos sirve para seleccionar a los mejores perfiles. No se logra legitimar con esta reforma, considero, no se logra legitimar a los juzgadores con la elección. Quizá en su selección pudiera hablarse de que se legitiman para ocupar el puesto, pero en el mediano y largo plazo no va a funcionar porque no van a tener la experiencia, van a estar propensos a ser afectados por las decisiones, o más bien para que sus decisiones sean en función de sus electores o de cuestiones políticas, no van a estar exentos a los problemas que van a traer consigo todos aquellos que son elegidos por elección popular. Entonces, debe considerarse en la selección la experiencia, la capacitación, y considero que este método de elección de las personas juzgadoras no va a traer en el largo plazo ni en el mediano plazo, va a traer la legitimidad que se está buscando. Por el contrario, se va a perder la independencia, va a haber personas que van a venir que puedan venir de algún movimiento político, de algún partido, de alguna afiliación, y creo que la carrera judicial garantiza en específico precisamente esa independencia, que sea a través de tus propios méritos, de la capacitación que el mismo Poder Judicial le está dando, y la misma experiencia que está adquiriendo durante toda su carrera, ¿no? y el sistema escalafonario que existe. De otra forma, la selección y la interrupción abrupta de las personas juzgadoras que vienen trabajando por una elección, hasta el momento de la elección que van a ser destituidos, pues se va a perder todo ese conocimiento, toda esa experiencia, y se va a perder esa estabilidad que genera precisamente que la persona juzgadora pues se esfuerce para seguir escalando en esos puestos, y en forma posterior pues eso va a afectar su independencia y desde luego su desempeño en la función jurisdiccional, que nos va a afectar la seguridad jurídica de todos, y la función principal del Poder Judicial, que es la de proveer justicia y buscar la protección de los derechos de los ciudadanos. Fundamental en lo relativo a todo el andamiaje que se requiere para impartir justicia, considera que si esos métodos de selección de candidaturas incluyeran de alguna forma los perfiles de la carrera judicial, podría salvarse este punto sobre el cual a usted le inquieta, ahorita lo estábamos comentando, las personas juzgadoras que eventualmente vinieran a sustituir a los juzgadores a las personas juzgadoras respecto de las cuales se prevé o contempla la reforma su cese inmediato una vez que los candidatos electos entren en funciones en esta curva de aprendizaje que necesariamente se requiere cuando vamos a realizar una actividad por primera vez. ¿Cómo ve el foro esta situación? ¿Cree que la inclusión de los perfiles de carrera podría aminorar, ayuda, no ayuda a esta temática, a impartir justicia de manera independiente e imparcial? En la nueva forma que se pretende con esta reforma de la ley del Poder Judicial, desde luego las personas que sí continúen o que tengan esa experiencia y que vengan con ese proceso
acorde a la legislación anterior y que continúen dentro del Poder Judicial, desde luego que van a ser los que van a soportar la carga en el corto y mediano plazo. Cuando entren las nuevas personas que no vengan del Poder Judicial ni una carrera judicial, va a haber, como me comentabas, va a haber una curva de aprendizaje que va a generar muchísimos, pero muchísimos retrasos. Yo creo que va a ser mucho más importante que la afectación que tuvimos durante la pandemia, porque no solo va a ser el conocimiento de los procedimientos en ese momento, o sea, primero el conocimiento para poder llevarlos, segundo, el conocimiento de las circunstancias de los expedientes. Ustedes saben, yo no soy experto en materia penal, pero ustedes saben que en materia penal existen dos principios, continuidad e inmediatez. ¿Qué va a pasar si esos dos principios establecen que el proceso no se debe interrumpir y que la misma persona debe de llevar la misma persona juzgadora debe llevar las mismas, algunas de las etapas del procedimiento? Pues esto va a provocar la pérdida de pruebas fundamentales, tanto para las víctimas como para los imputados. También va a generar que se promuevan o se dejen sin efectos diversos procedimientos y se tengan que reponer desde el inicio. Entonces, y ese es un aspecto técnico en la impartición de justicia, y hay otros aspectos del orden económico, cómo van a capacitar a las nuevas personas juzgadoras. El Poder Judicial tiene presupuesto suficiente. Entonces, sí es importante ir viendo lo que están planteando en su nueva reforma, pero ver qué nos falta ahorita en esta, así como se encuentra ahorita actualmente la legislación. Ya cuenta el Poder Judicial con los recursos suficientes para poder realizar su función. Yo considero que no existen los suficientes recursos económicos para poder desempeñar su función. Entonces, eso ha generado un rezago. No existen los suficientes juzgadores, no existen las suficientes instalaciones, no hay acceso a la justicia en todos los lugares del país, hay lugares donde no hay, o que es difícil trasladarse. Aquí mismo en el estado la extensión del terreno es grande y hay lugares donde les queda imposible. Entonces, es importante estar haciendo ese ejercicio de, bueno, ¿qué nos falta? Ir anotando qué nos falta en lo que tenemos ahorita, y lo que nos están proponiendo nos resuelve los problemas que todos sabemos que tenemos. Acceso a la justicia, sí. Que tenemos rezago, sí. Que hay casos extraordinarios de corrupción o de influencias, etcétera. Sí, cierto, pero no es la norma general. Se está pasando por alto precisamente todas las personas que han venido capacitando. Claro, ha sido un proceso largo, pero constante. Considero yo que necesita incentivarse con recursos y con fortalecer los procedimientos para la selección, con la capacitación, con la carrera judicial, y no destruir todo, digamos, con una reforma que va con una elección de un día para otro, pues prácticamente borrar toda la experiencia que se ha adquirido hasta este momento. Muchas gracias, maestro. Y en esta medida, y hablando de la relevancia de la experiencia que se ha adquirido conforme a la carrera judicial, nosotros hemos escuchado distintas voces en los diálogos anteriores que se han tenido, en donde ha habido tal vez el punto de mayor coincidencia entre todos y todas quienes discuten sobre la viabilidad o no de estas reformas en la carrera judicial y la relevancia de la carrera judicial. Y muchos de nosotros somos testigos de esa carrera judicial, hemos caminado por esa carrera judicial. El magistrado, y aquí localmente, este es un circuito en donde todavía nos conocemos mucho y nos hemos visto caminando. Nos hemos visto caminando en cada una de las categorías y nos hemos ido encontrando en diferentes etapas de nuestras carreras jurisdiccionales. Entonces, en esa medida, te pregunto, magistrado Eric, si la carrera judicial, de acuerdo a lo que se establece en este proyecto de reforma que está
estamos ahora discutiendo prevé lo relativo a la carrera judicial, excluyendo las categorías de titularidad de jueces y magistrados. ¿Ese servicio civil de carrera judicial queda completo? ¿Es viable? ¿Qué es lo que pasa entonces con las personas que conforman el Poder Judicial de la Federación y que, de acuerdo con la reforma, sí se contempla en algún punto la carrera judicial, pero se exceptúa de los cargos de titularidad? ¿Esto es viable? Entonces la carrera judicial sigue estando presente. Muy buenas tardes a todos. No, yo soy tajante en eso, no va a haber carrera judicial. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la persona que decide, pues va a tener afectada su independencia judicial. Hay que hacer una separación muy nítida de mi parte, de mi punto de vista. Los conocimientos, el expertise, no tengo la menor duda que hay gente fuera del Poder Judicial que lo pueden obtener. El problema radica en la independencia judicial. Tú nada más le puedes ser fiel a una persona. Tú le tienes que ser fiel o a tus votantes o a la Constitución. Entonces, de acuerdo a este sistema que está establecido de votos, pues el juzgador le va a ser fiel a sus votantes, porque si no le es fiel a sus votantes, no va a ser ratificado. Ahora, lo que comenta la magistrada de que si pervivirá la carrera judicial, a mí me parece que no. Se pierde de entrada en las categorías iniciales la esperanza, se pierde de entrada esa figura que representaba para nosotros cuando empezamos en la carrera judicial, que era el juez, que era el magistrado, y que sabías que podías acceder a esto. Es un retroceso porque creo que la mayoría de los que estamos en esta sala fuimos elegidos como titulares después de la gran reforma de 1995. Se está haciendo un retroceso porque antes la decisión era por dedazo. A mí me parece que si hubiéramos seguido con ese sistema de dedazo en el cual el ministro era el que te señalaba y el que te hacía juez, me parece que sería fabuloso que se hiciera esta reforma para incorporar la carrera judicial. Entonces, desde mi perspectiva, ya no va a existir la carrera judicial. Por más que llegues hasta el grado de secretario, vas a ocupar para acceder al cargo de juez de distrito, pues que te propongan al cargo, que te proponga incluso tu propia institución, que te proponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, volvemos a ese vicio que ya se corrigió y que hizo que, yo estoy seguro, los que somos titulares en este momento podamos haber accedido a ese lugar porque no teníamos ningún tipo de padrinazgo, ¿no? O todavía, de otra perspectiva, el ser propuesto por algún cuerpo legislativo o por el Ejecutivo. Entonces, a mí me parece que se pierde lo que se tiene al cambiar la forma de designación de titulares y pasar a la elección directa por voto. Y a mí no me queda la duda, insisto, que el expertise, los conocimientos, los pueda tener alguien fuera de la carrera judicial o dentro de la carrera judicial. Pero incluso si es alguien que concursa dentro de la carrera judicial, lo repito, el problema va a ser la fidelidad. Vas a tener que ser fiel a tus votantes y no a la Constitución. Muchas gracias, magistrado. Y entonces, en esa medida, ¿consideras que hubiera la posibilidad de que se compaginara de alguna manera este método de selección que se plantea a través del voto popular sin inclusión de las categorías de titularidad con la carrera judicial? ¿No consideras que en ese punto la reforma es irreconciliable para poder establecer que el sistema civil de carrera pudiera operar para las otras esquemas de escalafón que también se prevén actualmente en la carrera judicial? Mira, lo que se puede hacer para tratar de compaginar la carrera judicial con la selección a través de voto, insisto, para tal vez poder garantizar que los postulados a los cargos de elección popular sean los mejores, recurrir a la escuela judicial. Dos métodos que han sido, desde mi óptica, reflejo de que son nombrados los mejores. El primero,
la famosa especialidad de administración de juzgados, es decir, las personas que quieran ser candidatas a juez o magistrado y que tendrían que pasar esa especialidad o ser parte de esa especialidad. Y la segunda, si no es así, hacer un examen de oposición, un examen abierto de oposición con los estándares rigurosos que maneja la Escuela Judicial. Y siendo así, me parece, el candidato sería apto para ser postulado. Pero ahí brincamos al obstáculo que les comento, es decir, inclusive no me queda la menor duda que si se adopta un sistema de exámenes previos o filtros previos, pero no únicamente un filtro de que va a haber el Senado, va a haber el Ejecutivo, a ver qué candidatos tienen los requisitos, no. Un verdadero filtro que lleve a los mejores candidatos. A mí no me queda la duda que los secretarios de juzgado, secretarios de tribunal colegiado van a ser los elegidos. Ya han sido probados, esa ha sido la historia del Poder Judicial. Siempre los secretarios de tribunal colegiado, siempre los secretarios de juzgado han sido designados jueces de distrito. Pero el problema viene después, insisto, ¿cómo garantizas tú la independencia de alguien que se debe a los votantes? A mí, yo le doy vueltas, ahora para prepararme para venir aquí con ustedes, le volví a dar vueltas y vueltas a la exposición de motivos, a la propuesta que hace, el dictamen previo que hace la Comisión de Puntos Constitucionales, y yo no encuentro la manera de lograr la independencia si te vas a deber a los votantes. Entonces, repito, de mi óptica, sí puedes tú zanjear tal vez a través de la Escuela Judicial, pues esa falta de experiencia, esa falta de expertise, esa falta, al someterlos a un curso, a una especialidad o a un examen previo a ser postulados. Pero ya una vez que salgan ganadores, ahí tendríamos que ver cómo va a actuar el juzgador. Se supone que debe de actuar conforme a la Constitución, pero ¿qué es lo que vamos a ver ahorita en plata y directo, como se debe decir? Pues tal vez lo más probable, y tampoco me queda duda, los juzgadores que hemos actuado conforme a la Constitución vamos a quedar fuera del Poder Judicial, porque esta reforma no únicamente es una reforma para cambiar el método de designación de jueces y magistrados, no, es una reforma que viene a descabezar y a quitar a los actuales titulares de los órganos jurisdiccionales. Entonces no hay que perder de vista eso, que se anuncia como una forma, pero en realidad también implica eso, que es lo más importante, que se va a dejar sin los titulares actuales al Poder Judicial de la Federación. Gracias. Muchas gracias, magistrado. En este sentido, hemos visto que las posturas coinciden, y como lo han hecho en la mayor parte de las opiniones que se han presentado por quienes discuten la reforma, en la relevancia de la carrera judicial y los provechos que institucionalmente ha repercutido en una buena administración de justicia o una adecuada impartición de justicia. Sin embargo, la reforma acusa de insatisfacción social por parte de las autoridades que imparten justicia, y ese ha sido un fundamento toral en la realización de esta propuesta, que la justicia no responde a lo que demanda el pueblo. Entonces, bajo un esquema ya diseñado como lo tenemos actualmente, estructurado de carrera judicial, en donde incluso en recientes reformas del 2021 también se expide una ley de carrera que robustece lo que ya se establecía en función de la carrera judicial. ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad, pues, que consideras que tenemos en función del esquema que ya tenemos diseñado? Entonces, si tenemos un esquema de carrera judicial tan robusto, tan reglamentado, donde hemos experimentado a lo largo de alrededor de casi 30 años, sin embargo, tenemos un señalamiento que acusa de insatisfacción en cuanto a lo que se refiere a la impartición de justicia. ¿Cómo es que este esquema podría ser mejorado o rediseñado en su caso para responder a el reclamo social de impartición de justicia? Bien, les anticipo, yo no veo una reforma que pueda avanzar de manera favorable,
para todas esas personas a las cuales se pretende acercar la justicia, quitando a todos los titulares. Hoy aquí en el panel están 2 magistrados de mucha experiencia. No me hago viendo una reforma en la cual ellos no puedan participar preparando a esos futuros jueces. Considero que va a ser necesario que el legislador se siente y medite nuevamente esta reforma y sobre todo vamos a partir de lo más básico, un tema de presupuesto. Mucho ha circulado en temas de redes sociales, cuánto es lo que el Poder Judicial recibe en materia de presupuesto. Va a ser necesario un presupuesto muy importante, no nada más para referirnos a temas de elección, para referirnos a temas de la preparación para sustituir ahorita a las más de 300 plazas que ya se encuentran vacantes. Es un problema brutal que tenemos enfrente. Estamos hablando de muchos secretarios en funciones y son órganos a los cuales tiene que llegar un titular con la capacidad suficiente, sobre todo hablando de órganos colegiados, en los cuales nos enfrentamos a la última palabra, a la decisión final. No veo una reforma en la cual los titulares actuales no estén participando en la preparación de todos esos jueces. Yo me voy a remitir un poco a lo que sucedió en el concurso del cual yo resulté vencedor. La reforma laboral puede ser un parteaguas en cuanto a una manera de implementar lo que ha funcionado. Sería un mecanismo para poder conjugarlo con lo que sucede en otros sistemas. Hay que voltear a ver lo que ha pasado en otros países y lo que les ha funcionado. Recientemente he tratado de ver un poco lo que ha pasado en Bolivia, pero no desde el aspecto negativo, hay que ver lo positivo. ¿Qué les ha funcionado? Prácticamente nada, pero hubo cosas que salieron bien y que si ya tenemos una reforma aquí que es eminente y que ellos la vienen planteando como va a ser una elección a través de jueces popular, ok, el órgano importante ahorita o la institución que va a tener una relevancia total va a ser la Escuela Federal de Formación Judicial, porque aquí se tienen que formar esos futuros juzgadores. Esa es la primer base que yo veo en esa futura reforma. Como segundo elemento es mantener a los titulares de mayor experiencia para poder preparar a todos esos jueces que van a llegar a ocupar esas plazas en el supuesto de que llegaran a quedar vacantes. No es tan sencillo enfrentarnos, no nada más hablemos del tema jurisdiccional, hablemos de los temas administrativos que vemos día con día en cada uno de los órganos. Todo eso tiene que llegar a aprender el nuevo juzgador. Pero también nosotros, partiendo ya de la base de que tenemos una reforma eminente enfrente, les digo, volteando a ver otros países, ¿qué les ha funcionado? Bueno, a nosotros considero que ha funcionado bien el concurso abierto, que fueron 4 para seleccionar jueces en materia laboral, que permitió este sistema, que primero la Escuela Federal de Formación Judicial iniciara, la verdad, un proyecto muy ambicioso, porque primero surge un curso de sensibilización, un curso de actualización y una especialización. La especialización dio la pauta para que todos aquellos que concursaran tuvieran un factor de desempeño, que fue muy relevante, porque fue prácticamente lo que marcó una diferencia en cuanto a al momento de ver los desempates respecto de calificaciones. Creo que ese sistema funcionó muy bien, pero sobre todo cuando ya vino la designación de los titulares, la Escuela Federal de Formación Judicial se encargó de una capacitación inmediata, de verdad muy intensa, lo sigue haciendo día con día, y eso ha permitido que los compañeros que no eran de carrera judicial, hoy sus órganos estén funcionando. Todo ello ha sido en conjunto, aprovechando temas de redes sociales, el tema de la tecnología, que ha permitido que los jueces que somos de carrera judicial arropemos a esos compañeros que no lo eran. Hoy, precisamente platicando con uno de mis secretarios, le decía que hace 2 años, cuando iniciamos funciones, era muy común estar constantemente al pendiente de los chats, porque surgían muchas dudas de los compañeros. Hoy es muy esporádica una duda, salvo que sea un asunto muy relevante, algo demasiado rebuscado, es que se ve una pregunta ahí de alguno de los compañeros titulares. Creo que debemos de aprender de lo que nos ha funcionado en México, pero les digo, volteando a ver lo que ha funcionado en otros países, recientemente tuve la oportunidad de ver lo que sucede, por ejemplo, en España. En España tienen un proceso de selección, y en lo personal me llamó mucho la atención. De entrada les puedo decir, el 61% de los titulares son mujeres. Hay mucha participación de las mujeres, pero en el proceso de preparación y selección, las universidades participan también, porque desde la universidad ya hay una materia en los últimos semestres que permite al alumno que tiene una vocación como fiscal o como futuro juzgador de agarrar esa especialización, para que cuando ya tenga la antigüedad suficiente para poder concursar,
participe, de resultar vencedor, lo que se equipara a la Escuela Federal de Formación Judicial, realiza un curso intenso, me parece que eran de 6 meses, en los cuales ese futuro juzgador va a aprender lo que a nosotros nos ha tomado durante todos estos años hacerlo. Temas jurisdiccionales, enriquecimiento de tesis, sobre todo es un tema muy importante porque nosotros en el sistema mexicano tenemos muchos criterios y eso es algo muy importante al momento de concursar. Todas estas personas se enriquecen en la escuela y una vez que resultan vencedores ya al final de la escuela, no los adscriben a un juzgado como jueces, quedan adscritos como practicantes y van por un periodo corto en el cual un juez les enseña todo lo que tienen que aprender y enfrentar en la práctica. La verdad que el sistema es muy ambicioso, les ha funcionado. Yo conocí el sistema de cómo lo tienen implementado en materia laboral en Madrid, 51 juzgados, la verdad muy eficiente, pero otro sistema que ha funcionado mucho y les decía yo que se debería de replicar es el tema de la oralidad. Nos ha, de verdad, yo lo he vivido, tengo 24 años de experiencia en el Poder Judicial y les puedo decir que ha disminuido el 50% de lo que era el trámite de la materia laboral. Tengo un juzgado con 17 personas que si yo estuviera enfrentándome a ese sistema tradicional escrito, con estas personas no me sería suficiente, no tendríamos la capacidad operativa. Sin embargo, esa oralidad nos ha permitido que poco a poco todas esas cargas de trabajo disminuyan. Todo eso lo podemos aprovechar, les digo, viendo lo que ha funcionado en otros países, viendo lo que pasó con Bolivia. Me queda mucha duda aún así, sobre todo con el tema de independencia judicial, por lo que implica ese tribunal que no tiene definida, sobre todo, no está definido cuáles van a ser los supuestos en los cuales cada uno de los titulares que tome alguna decisión pudiera ser sujeto a una sanción. Quitándole eso, creo que se habría posibilidad de garantizar una independencia judicial, aprovechando el sistema que ya tenemos ahorita en México. Muchas gracias, pues desde luego que la experiencia en materias tan especializadas como la que tienes competencia, en concursos recientes donde hemos visto a lo mejor que el proceso de apertura por parte de la Escuela Judicial al realizar los concursos a fin de que no solamente se consideren a internos personas que integran el Poder Judicial de la Federación, ha traído buenos resultados, porque de ahí hemos encontrado efectivamente que en otras áreas existen personas que están altamente capacitadas y profesionalizadas para desempeñar funciones jurisdiccionales. Sin embargo, y aprovechando también la experiencia y la competencia que tienes, otro tema que preocupa, porque así lo ha establecido los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura que fueron adoptados por la ONU, que como garantías a la independencia judicial está no solo la competencia profesional, selección y formación de las personas juzgadoras, sino también sus condiciones de servicio e inamovilidad que van directamente relacionadas con la independencia a fin de que las resoluciones que emitamos sean libres de los vaivenes políticos, que la persona juzgadora tenga garantizada que la emisión de sus resoluciones no tendrá una incidencia con su estabilidad en el cargo y de esa manera pueda responder a las exigencias de impartición de justicia de manera imparcial e independiente. En este sentido, también un punto que habría que analizar en función de las reformas es la estabilidad y también en esta carrera, en el servicio civil de carrera escalafonario y con el esquema que también lo prevé en este punto 11 de estos principios a los que hacemos referencia, que las personas juzgadoras desde luego tienen derecho a la jubilación. En este punto, aunque se pudiera considerar en una primera fase que el personal que integra otras áreas distintas, otros cargos distintos a la titularidad, sí se regirá por el sistema de carrera cuando
ocupe los cargos de titularidad en caso de que se postule y resulte electa dicha persona, este sistema no garantiza la posibilidad de que la persona efectivamente pueda eventualmente tener derecho a un retiro, una jubilación por retiro, en función de que su permanencia estará directamente relacionada con una eventual reelección. Entonces vemos que este punto de alguna manera presenta esta disyuntiva en función de lo que se establece por instrumentos internacionales de los que México es parte. Entonces, esto se puede conciliar, pues, ¿cómo ves? Un sistema de elección popular lo veo muy aventurado. Sinceramente, les quiero comentar que yo me opongo rotundamente a un sistema de selección en ese sentido. Como ya lo comentó hace rato el magistrado Eric, es muy aventurado, deja de garantizar una independencia judicial. En el Poder Judicial en todo momento se ha buscado precisamente garantizar esa imparcialidad que todos y cada uno de los asuntos debe observar, y por ello incluso yo soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, yo no soy de Hermosillo. En el transcurso de los años, siguiendo este camino de la carrera judicial, tuve la fortuna de llegar a Hermosillo, resulté vencedor en Hermosillo, pude quedarme en la ciudad de Hermosillo, pero no es el común. Normalmente lo que hace el Consejo es mover de las áreas o de los lugares de donde tú saliste vencedor con la finalidad en todo momento de garantizar esa imparcialidad. Con un tema de elección popular lo veo muy complejo que eso pueda suceder. En todo momento, como comentó el magistrado, va a estar latente que hay una deuda pendiente. En todo momento vamos a tener una deuda pendiente que tarde o temprano pues, nos va a pasar una factura, ¿sí? Considero que pudiera haber un mecanismo distinto de no someter a una nueva reelección a ese titular, porque incluso ya tenemos un sistema nosotros de revisión y tenemos revisiones constantes, 6 meses de forma autónoma hacemos nosotros y al año llega una visita presencial donde se nos hace una auditoría para quienes no tengan conocimiento de cómo funciona, y eso nos ha permitido de que siempre manejemos números sanos, de que manejemos números que constantemente están casi a la par de lo que ingresa. Habrá algunos órganos, digo, yo estoy trabajando en un órgano de nueva creación y los números que manejo siguen siendo muy sanos, aún y cuando se trata de materia laboral. Considero que obligar a un titular a que vaya nuevamente a un sistema de reelección ya no es viable, ya no garantiza su estabilidad en el empleo y sobre todo, creo que todos, la mayoría de aquí lo debemos saber. Lo último que vamos a hacer nosotros como jueces es ser populares. En todas y cada una de las resoluciones que yo emito, una de las partes sale muy molesto conmigo. Yo no veo a un solo abogado o al cliente del abogado que vaya feliz porque yo le negué lo que él consideraba que era su derecho. Aun y cuando ya yo lo haya resuelto apegado a lo que establece la Constitución, algún tratado o alguna legislación. Esa parte ya tengo una impopularidad desde ahí. Someterme a un proceso de ratificación a través del voto popular es únicamente exponerme a mi juez a que el mayor número de personas me diga que no. Pero todavía nos vamos a algo más complicado. Vámonos a lo que implica la psicología. ¿Quién va a aparecer en primer lugar en esa boleta? Recientemente en las elecciones que pasaron fue un pleitazo que tenían los partidos políticos de quién aparecía posicionado en qué lugar, porque eso va a depender también del juzgador que resulte vencedor, aun y cuando haya habido un proceso de selección, aun y cuando exista un filtro. Lo cierto es que las personas que aparezcan arriba en esa boleta tienen un mayor porcentaje de resultar vencedores. Entonces, si yo un juez que voy a ser ratificado, me van a poner en el último lugar, ya desde ahí, quitándole la parte que no soy popular por haber sacado sentencias que no fueron favorables en la materia laboral a un patrón o un trabajador, tengo una desventaja mayor. Yo considero que no sería viable. Lo viable para poder mantener una elección de jueces populares, tener un filtro previo en el cual sacar los mejores perfiles y posteriormente seguir el mismo proceso de ratificación que se ha venido manejando hasta ahora. Se puede mejorar porque todo en el sistema es perfectible y los cambios son buenos siempre y cuando sean para mejorar.
Tenemos una revisión a los 6 años, se pudiera cortar y pudieran ser 2 revisiones. Y seguimos viendo cuál es la capacidad operativa de ese juzgador. Pero les reitero, cada año tenemos revisiones y desde ahí se viene analizando qué es la actividad que nosotros venimos haciendo día con día, si es apegado a lo que nosotros nos comprometimos en el momento que asumimos el cargo. Entonces yo veo un proceso de selección que debería ser respetado y no someter nuevamente a un juez a un tema de voto popular, y les reitero, tampoco llegar y quitar a los titulares actuales, y no lo digo por mí, tengo muy poca experiencia como titular, pero aquí veo algunos titulares de muchísimos años que su experiencia va a ser fundamental para que esos titulares que no son de carrera judicial puedan funcionar. Hay un tema sobre el que casi 30 años en los que nos hemos ocupado sigue estando pendiente y lo seguimos trabajando. Hemos tenido en los últimos años avances importantes, sin embargo sigue siendo una asignatura en todas las estructuras, y es el tema de paridad. En este punto, en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para, mediante acciones afirmativas, a fin de que las mujeres estemos representadas en los cargos de titularidad. Aún con estos enormes esfuerzos que se han realizado recientemente, la brecha apenas ha podido moverse, y eso ha sido de manera muy recientemente. De haber tenido durante muchos años porcentajes de 15 contra 85 en temas de paridad, subimos a 18, actualmente me parece que estamos por ahí en un poquito más de 20 y tantos %, casi llegando a 30. Esa es una asignatura sobre la que hemos estado trabajando y ha costado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo vencer pisos pegajosos y techos de cristal. Todas quienes estamos involucradas con la función jurisdiccional sabemos perfectamente, porque lo vivimos diariamente, cómo la doble jornada o triple jornada ha tenido una repercusión directa en nuestra legítima aspiración de avance y crecimiento. Este es un tema que sigue estando pendiente, aún con estos esquemas que se han pulido y se han perfeccionado a través de casi 30 años de experiencia. Y en esa medida, magistrado Eric, la reforma se ocupa, hay algo que pudiéramos nosotros decir que en este sentido vamos a tener un avance en este punto que resuelva de una vez por todas esta brecha que sigue estando presente. Gracias, magistrada. Lo que yo alcancé a leer no sé si en el dictamen final que hace la Comisión de Puntos Constitucionales, es que se va a respetar la paridad de género. Es decir, al parecer, yo así entendí, puedo estar equivocado desde luego, supongamos que hay una elección para un juzgado de distrito. Van a ser 6 candidatos, 2 por cada uno de los poderes, y un candidato de cada una de las ternas va a tener que ser mujer y el otro hombre, es lo que yo entendí. Entonces, sí habría un avance, nada más que volvemos a lo mismo, la designación va a ser por voto popular, entonces no hay garantía que vaya a ser electa una mujer. Entonces eso quedará a la buena de la población. Sin embargo, lo que pudiera hacerse en dado caso es, como lo hacen en algunos estados, es seccionar. Supongamos que vas a someter tú a elección 5 juzgados de distrito, 6 juzgados de distrito para que salga. Bueno, pues en 3 juzgados de distrito que sean puras candidatas mujeres y que en 3 juzgados de distrito pues sean hombres. Así ya garantizas al menos que pase lo que pase en la elección, pues se designe a 3 mujeres como jueces de distrito. Muchas gracias, magistrado. Hasta el momento y aun cuando efectivamente la reforma tiene establecido este sistema de paridad en cuanto a las candidaturas, hemos visto que la apertura de los concursos
no ha sido suficiente para garantizar o para el acceso de las mujeres a los puestos de titularidad. La posibilidad siempre ha estado presente, sin embargo, son esas mismas estructuras, los pisos pegajosos, los techos de cristal, que inhiben la participación de las mujeres. Las mujeres pueden tener expedito su derecho a ser candidatas, pero siempre ha habido necesidad de mayores incentivos que puedan ayudarnos a romper con esos paradigmas. Finalmente, a cada uno de los participantes les solicito de manera libre que nos den en este punto que estamos tratando en cuanto a la forma de selección de personas juzgadoras, su opinión en función, desde luego, de las actividades. Aquí es muy importante, ¿cómo ve el foro este punto? En este punto, creo que es un tema que se ve no solo en el Poder Judicial. Precisamente por eso han avanzado legislaciones, han avanzado criterios para buscar equilibrar a la posición de la mujer y la del hombre. Y pues en el Poder Judicial tampoco está exento, lo vemos en gremios, lo vemos en la sociedad civil, en todos lados, ¿no? Yo creo que sí se ha ido avanzando, creo que se deben de fortalecer circunstancias, como dicen, los techos de cristal, ese piso pegajoso que inhibe la participación de las mujeres, y gran parte, creo, de ese problema es el presupuesto. Por ahorita mencionabas el tiempo, la duración de las jornadas, etcétera, ¿no? Y otra parte que veo que se tiene que buscar es, si quedara el proceso de elección, pues sí definir, va a poder competir un hombre contra la mujer, acorde a la ley son iguales, y naturalmente pues no va a quedar un mismo número de mujeres y hombres dentro de las funciones jurisdiccionales. Entonces, sí se tiene que analizar ese punto desde ese proceso de selección que se está proponiendo, para ver si verdaderamente se va a cumplir con ese objetivo o al contrario vamos a retrasar. Quizá existan algunas localidades en el país en donde el electorado privilegie la posición de la mujer. Aquí no nos vamos a ir lejos. En el estado de Sonora, por ejemplo, hay derechos que tienen las comunidades, como los yaquis, por ejemplo, dentro de la comunidad de los yaquis, que tienen más derechos que el hombre, ¿no? Por ejemplo, tengo entendido que pueden volverse a casar, por ejemplo, ¿no? Y derechos políticos que no tiene el hombre. Quizá en alguna localidad tengan esa cultura y seguramente van a elegir puros hombres o puras mujeres, no cumpliéndose la cuota en determinado territorio. Entonces, en función de este planteamiento de reforma, sí se debe analizarse ese punto, porque yo creo que, como se está planteando, lo menos sería que no se lograra el objetivo, ¿no? de ese equilibrio, ¿no? Gracias. A mí me parece que todo en esta vida es perfectible y habría que diferenciar los sistemas de selección de jueces, magistrados a los ministros, tomando en consideración el trabajo que se hace. El trabajo que se hace en juzgados y tribunales es un trabajo eminentemente técnico, no quiero decir que los ministros no lo sean. Sin embargo, se nos someten a nuestra potestad controversias que requieren un cierto nivel de tecnicismo. Es decir, hay alguna, pero escasa, me parece, cuestión política dentro de ese tipo de asuntos que resolvemos. Es decir, ahora el caso de los ministros es distinto. ¿Por qué? Porque ellos resuelven cuestiones contramayoritarias. Tú pones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una acción de constitucionalidad, que es lo más sonado de los últimos tiempos, y ellos a veces le van a dar la razón a las minorías legislativas. Es decir, hay una mayoría legislativa aplastante,
pero también hay una minoría que puede ir y decir, simple y sencillamente, esta ley contraviene el pacto federal. Entonces, ahí yo entendería que tal vez sí se tiene que tener algún tipo de cuota de partidos, pero en nuestro caso me parece que no es así. A mí me parece que la elección por voto sí es realizable en algún país, en algún lugar, desde luego. Me parece que no es el sistema, ese sistema es un sistema que tiene un alto grado de error, pero planearlo y llevarlo a cabo en México me parece que no es el momento, porque toma en consideración las condiciones del país. Estamos en un país en el que el narcotráfico tiene copado muchos espacios de la vida pública, decide candidaturas de municipios, diputaciones. Entonces, ¿quién garantiza que no va a estar inmiscuido en ese tipo de postulaciones? Además, estamos sometiendo a elección a juzgadores en un país en el que, aunque me duela decirlo, a los mexicanos no nos gusta cumplir con la ley. Es decir, somos renuentes al cumplimiento de la ley. Entonces, pues por supuesto que si el árbitro de fútbol es el malo de la película, pues cuanto más un juez federal, un magistrado federal que ha sido señalado injustamente desde mi óptica, un día sí y otro también, pues ya sabemos de qué manera constantemente. Entonces, todos los sistemas son perfectibles. Me parece que la realidad de México nos demanda que se abran esos concursos de oposición. Hay concursos de oposición en el Poder Judicial de la Federación, en la Escuela Judicial abiertos, pero me parece que si lo que se quiere es que la carrera judicial tenga perfiles que no coincidan todos, si se quiere que haya selección de juzgadores federales y que no todos provengan de la carrera judicial, pues se puede hacer concursos abiertos en los que se excluya a la gente del Poder Judicial de la Federación. Es más, pudiera ser la constante, que sean siempre concursos abiertos, pero que en algunos se permita y en otros no se permita que participe gente del Poder Judicial de la Federación. A mí no me queda duda que, y no quiero pecar de creído, que la gente del Poder Judicial de la Federación es la más preparada para este tipo de cargos. Me parece que los sistemas son perfectibles, se pueden cuidar, se pueden visibilizar más, se pueden transparentar todavía más, pueden ser todavía más rigurosos, pero me parece que la elección por voto no sería en este momento de la vida pública del país, la elección de juzgadores, el camino para lograr una mejor administración de justicia. Me parece que tiene un alto grado de error. Me parece que lo que debemos hacer es quedarnos con el sistema que tenemos y perfeccionarlo, ver cuáles son los ajustes que se puedan hacer. Tal vez hay algunos ajustes mayores que se tengan que hacer, pero ese sería mi punto. Y en cuanto al punto de la paridad de género, que causó interés por parte de la magistrada, a mí me parece que ahí la llevamos. El problema es que ya hay es como si se empezara a correr una carrera y los hombres van como 5 kilómetros adelante por los números que se tienen, pero creo que con el sistema que se ha implementado hasta este momento, y corríjame si estoy si no estoy en lo correcto, creo que hay concursos especiales para puras mujeres y salen, no sé, 20, 25, 30 juzgadoras, y en los concursos en los que entran hombres y mujeres, creo que mitad tiene que ser mujeres y mitad son hombres, de tal manera que poco a poquito se va haciendo una paridad de género. Para poder llegar a una paridad exacta, tendrían que quitarse todos esos jueces y magistrados que fueron seleccionados antes de que se empezara a ver esta situación, y si se llega a hacer esta reforma, tal vez, como se supone que todos van a ser cesados al momento de que entre en vigor la reforma, pues tal vez se pueda llegar en ese punto a una paridad cuasi perfecta. Gracias. Muchas gracias, magistrado. Juez, por favor. Coincido con lo que comenta el magistrado en un principio. No, la actividad que realizamos, jueces, magistrados, consejeros y ministros, es diferente, tiene que haber un proceso de selección diferente. Yo agregaría que incluso para poder ocupar el cargo de magistrado no pudiera ser un sistema abierto, tendría que ser un sistema cerrado para que sean los jueces que ya estén adscritos quienes puedan concursar, porque estamos hablando de un órgano muy técnico que tiene la última palabra, y creo que dejarlo en manos de gente que todavía no tiene la experiencia suficiente o que va a tener una curva de aprendizaje, se me hace muy terrible que aprenda
echándole a perder la vida a muchas personas. En eso debemos ser muy cuidadosos. Con relación al tema de paridad, considero que la reforma no la contempla, tan no la contempla que lo que tantos años le ha costado a las mujeres lo piensa barrer de un plumazo. Yo antes de este evento me tomé el atrevimiento de leer algunos temas, y en temas estadísticos me sorprendió mucho que en 1961 se designó a la primer mujer ministra por el entonces presidente Adolfo López Portillo. Hasta 1971, 10 años después, se designa a la primera jueza y magistrada, pero interina. Y es hasta el 78 donde ya salen las primeras juezas y magistradas. Estamos hablando 17 años después de que se designó a la primera ministra. Todo eso que ha pasado durante todos estos años implicó que el Poder Judicial de la Federación implementara acciones afirmativas con la finalidad de que muchos concursos sean especializados únicamente para mujeres para lograr esa paridad. Incluso, como comentó el magistrado, hay concursos que son mixtos en los cuales es 50% hombres y 50% mujeres. Hay muchas actividades dentro de la escuela judicial donde se permite el acceso a las mujeres, pero aún así, yo a título personal considero que no es suficiente para lograr esa paridad. No son las mismas oportunidades que tenemos hombres y mujeres, y es una práctica que tengo constantemente, porque en el tribunal al donde yo estoy adscrito son la mayoría de las personas que me apoyan son mujeres, y constantemente platico con la secretaria y le digo, es que ustedes para mí realizan un triple rol, son esposas, son madres y son funcionarios del Poder Judicial de la Federación, y todavía si el titular las hace su brazo derecho, son el brazo derecho del titular. Entonces son 4 funciones. Ante esas 4 funciones le vamos a pedir que quiere ser juez y que vaya a un curso o a un concurso que es en la Ciudad de México, tiene hijos. No son las mismas oportunidades. Yo me puedo ir, tengo una esposa que se va a quedar cuidando a mis hijos, de hecho lo hizo, me apoyó en todo momento, pero si hubiera sido al revés, hubiera yo tenido la posibilidad de apoyarla en ese sentido, lo veo muy complicado. Entonces eso es a lo que se enfrentan las mujeres día con día. Ahora, vamos a hablar, ya las personas que están aquí adscritas, están con nosotros. Lo ideal, sí es ir lo más temprano, a las 8 de la mañana, pero ¿a qué horas entran los niños a la escuela? Creo que hay muchas cosas que se deben de analizar para poder garantizar que las mujeres realmente tengan acceso a las mismas preparaciones que tenemos los hombres, porque no es el mismo ritmo de vida que lleva una mujer y un hombre. Yo les puedo asegurar, la magistrada hoy está aquí, pero pues tiene pendientes también en su doble función. Yo tengo a mi esposa que lo está haciendo allá, yo tengo una secretaria que ahorita fue corriendo a su casa porque tiene que ver a su hijo y luego tiene que regresar a terminar de hacer su proyecto. O sea, todas esas situaciones ya no le permiten ir libremente a un concurso. Vivimos en un mundo de machismo y en México y en muchas ciudades está arraigado. No podemos hablar de un sistema de votación. Yo les voy a poner 2 estados de ejemplo. Híjole, a lo mejor no voy a dejar de ser todavía menos popular. Chiapas, abunda el machismo. Nadie va a querer una mujer de juez. Guerrero, igual. Veo muy difícil, de verdad, veo muy difícil que podamos alcanzar a corto plazo. Sí veo necesario que se vayan implementando estudios y que se vaya garantizando que la mujer pueda tener acceso a todos esos cursos que nos vienen proporcionando. Les reitero, una buena propuesta sería, creo que en horario laboral que ellas pudieran acceder, porque es en un horario donde ellas prácticamente pueden seguir con su preparación. Y obviamente apoyándolas en cada uno de los órganos, porque de alguna manera van a terminar descuidando el trabajo. Creo que todavía estamos en un punto muy complicado en temas de paridad. Y muchas gracias a todos a los panelistas que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta mesa. Yo voy a cerrar la misma dando lectura al punto 10 de los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura adoptadas por la ONU, relativos a la competencia profesional, selección y formación de las personas juzgadoras. Las 10. Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos. Muchas gracias.